Sí, recibo a Patricia Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Nuestra productora general, periodista, con un informe que, claro, hoy no va por el palo de la denuncia, aunque por algún lado sí. Algunas puede cosas haberlo, sí. ¿no? Pero es más una historia de vida, ¿no? Vamos a ser testigos de la conversión de Andrea. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, en realidad se comunicó con nosotros un amigo de Andrea que estaba muy preocupado, primero por la salud mental de Andrea, por todo lo que estaba viviendo, por todo esto que se transita muy solo, ¿no? Y muy sola. Las personas de la diversidad sexual se sienten muy solas justamente en la salida del closet. Una salida del closet que muchas veces no es segura. Y no es segura justamente por todo esto, ¿no? De la discriminación, el odio y bueno. Y en el caso de ella, claro, ¿cómo antes de ser Andrea, siendo Joaquín, un niño, ya sufría, acá estamos viendo, ¿no? Y ahora Andrea, ¿no? Sufría ese bullying terrible, ¿no? Por parte de los compañitos. Así que los invito a compartir esta historia de vida, porque todo se sabe. Ley integral para personas trans se está votando. 72 en 75 ha quedado aprobado el proyecto. En 2018 se votó en el Parlamento la Ley Integral para Personas Trans, donde se establecieron políticas públicas específicas que garantizan los derechos de las personas transgénero. Aunque para asegurar su plena integración en la sociedad todavía falta un gran camino por recorrer. Andrea tiene 33 años, vive en Piriápolis y hace un año que comenzó con su transformación, aunque desde la niñez el entonces Joaquín no era feliz con su sexo biológico. Soy Joaquín o Andrea y ahí adentro hay un montón de cosas. En esencia soy Andrea. ¿Cuándo te diste cuenta que eras Andrea? Lo supe siempre, en realidad. Lo que tuve que descubrir la manera de ser yo, de no hacer un personaje. Siempre me pasó de tener que hacer un personaje para poder enfrentar todas las situaciones de la vida. Desde que empecé a ver a mi mamá maquillarse y la ropa que usaba y que mi papá no se vestía igual y que a mí me vestían de una manera y que no estaba de acuerdo con eso, ya sentía que había algo raro. Cuando empiezo a relacionarme con otras personas en el jardín, por ejemplo, y veo que los niños iban por un lado, las niñas iban por el otro, yo sentía que no estaba ni en un lado ni en el otro. Siempre me sentí como desubicada y todo eso se fue como agrandando, ¿no? En cada ámbito de la vida. Siempre veía una gran diferencia, no solamente por mi forma de ser, mi forma de actuar, o por si eran juegos de varones, o por el fútbol, por ejemplo, que pasa mucho, o por si jugaba con muñecas. Yo siempre jugué con todo lo que había a mi alrededor. Me gustaba jugar más que nada con la naturaleza, afuera, me gustaban los animales, me gustaba leer. Tenía rasgos muy delicados. Veía a las niñas y las veía con pelo largo y con caravanas. Yo insistía que quería tener pelo largo y caravanas y que me quería pintar las uñas. La primera vez que me pinté las uñas en casa, que me vieron, tenía algo así como 4 años, me pinté de rojo. No me olvido nunca más esa situación porque fui a desayunar a la mañana con mi abuela, me vio las uñas rojas y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, nada, ¿por? ¿Quién te pintó? ¿Yo? ¿Y por qué hiciste eso? No sé, porque me gustó, no sé. Él me dice, no, porque eso es cosa, ahora lo vamos a sacar. Y entonces ella fue a buscar algo para limpiarme, porque estaba mal, porque eso lo hacían las nenas, no los varones. Hay personas que desde niños sienten estar atrapados en un cuerpo que no les corresponde, y tanto los padres como los especialistas muchas veces no están preparados para esto. Daniel Márquez es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, se ha formado en el exterior en diversidad sexual, es asesor en políticas de diversidad sexual en instituciones educativas y sanitarias nacionales e internacionales. Durante mucho tiempo se desempeñó en el servicio del Hospital San Bois, volcado a la asistencia de personas trans, y colaboró en varios proyectos de diversidad sexual para el Fondo de Naciones Unidas. El problema del mundo de los niños son los adultos. Este estereotipo de lo que es ser mujer, ser varón, que haya juegos para nenas, juegos para varones. Los niños saben más de lo que pensamos. Una vez vino una madre, yo soy muy contador de anécdotas, pero una vez vino una madre y me dijo, te traigo a mi hijo 5 años porque mi hijo es gay. Y el hijo quería jugar con cosas que tenía ganas de jugar. ¿Será gay? No. Y me llamó la atención y de eso me quedó un gran aprendizaje. A veces es tanto lo que imponemos
En las niñeces y en las adolescencias, por eso hay que ponerle un foco tan importante. Hay mucho odio hacia las niñeces y las adolescencias. Las personas trans vienen a interpelar, y las personas no binarias, ese binarismo en el que crecimos. ¿Qué sos al final? Pero hay que definirlo. Si es tu proceso propio, único, natural. Entonces esa mirada, ese ojo juzgador, empieza a calar hondo desde el principio. Los pacientes me cuentan, yo sentía cosas pero ya sabía que no las podía decir porque sabía que iba a haber un castigo y sentía que estaba mal. Todo eso sin duda presiona y genera sufrimiento acumulado. Yo tengo pacientes muy pequeños con depresión mayor porque no pueden ser lo que son. No tenía ninguna connotación sexual todo esto. Era simplemente que mi imagen no se asemejaba a lo que yo me imaginaba que tenía que ser. Era una disociación de mi mente y mi cuerpo. Sabía que estaba dentro de un envase, dentro de un cuerpo. Era consciente y siempre fui consciente de eso. Pero no era lo que yo pensé que iba a ser. Veía a lo que supuestamente iban a ser las personas más parecidas, que eran las niñas en aquel momento, y tenía siempre una o dos amigas. Amigos casi no tenía, porque no me hallaba bien, porque los juegos de ellos, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de comportarse no tenía nada que ver. Y con ellas de repente, una o dos, por ahí me llevaba un poco mejor, me entendían más, podía conversar un poco más. Y de repente yo quería, no sé, quería salir a ver las flores, los pajaritos. Siempre fui fanática de ver las estrellas. Andrea hace un año que aceptó ser quien es hoy, pero siendo Joaquín, fue un niño con una vida difícil, triste y llena de discriminación. El ser diferente a sus compañeros hizo que sufriera bullying. Insultos, golpes, la clásica sacarte la merienda, tirártela al piso, dejarte sin poder comprar la merienda. Me vestía diferente, sí. Era el niño gordito y peticito al que había que molestar porque le gustaban cosas diferentes o porque hacía cosas diferentes. En primero de escuela ya entré en el coro. Pero esa escuela no tenía coro hasta tercer año de escuela. En la historia del colegio fue la primera vez que sucedió de que un niño llegara al coro 2 años antes de lo que tenía que llegar. Y lo celebraron y pusieron carteles y todo, pero a partir de eso también me hicieron mucho bullying por eso. A las personas les cuesta mucho salir del closet, muchísimo, porque afuera del closet hay peligro. Hay insultos, hay discriminación, hay dificultad de acceso al trabajo, hay odio. Entonces, a veces las personas eligen salir del closet cuando logran tener cambios para que ese odio, esas golpizas en la noche o en el día, esos insultos no sean tan potentes. Entonces, por ahí, personas dicen, y he escuchado a colegas inclusive decirlo, dice que se identifica como mujer, pero se viste como varón. Hay que ser muy respetuosos de los caminantes que están atravesando esa transición y muy respetuosos con los caminos que las circunstancias les puso. Porque no todos los caminos son iguales y a las personas les cuesta muchísimo. No todas las personas tienen facilidades, familias que los contengan, centros educativos que los respeten, los apoyen. Entonces, si empezamos a ver esos tránsitos, somos muy crueles en las valoraciones de una población que ya está muy castigada. Porque la sociedad sigue siendo muy cruel con varones gay, mujeres lesbianas y personas trans. Y como la mayoría de las personas trans, Andrea soportó durante años destratos, desprecio, insultos y golpes, hasta que un día no aguantó más. Palizas brutales, todos los días eran palizas. Era, vamos a pegarle al Peti, me decían Peti, vamos a pegarle, no sé qué. Y ya me sacaban corriendo de la clase y era sonarla del timbre para ir a gimnasia y era dar toda la vuelta a la manzana desde la puerta de la escuela o del liceo. Y ese recorrido para mí era el callejón de la muerte, ¿viste? En una de las oportunidades me acuerdo que iba corriendo y me di vuelta y digo, no sé, ¿qué van a hacer? Y me cayeron todos encima. Entonces empecé de a poquito a buscar la manera de protegerme. Empecé a ir con navajas a la escuela y empecé a construir en mi mente una suerte de personaje que me iba a cuidar y me iba a proteger. Y ese personaje se hizo muy fuerte. Cuando me molestaban, buscaba la manera de devolver el daño. En una de las oportunidades, estaban apareciendo en el tercer año de liceo, los cumpleaños de 15, yo me quedaba tranqui en un rincón, no me gustaba el tema del baile y qué sé yo, porque las letras ya empezaban a ser ordinarias en ese momento
Y a mí me gustaba la música clásica, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Tchaikovsky, qué sé yo, eran mis favoritos. Y estaban todos re entretenidos en eso, entonces yo me apartaba y miraba. Era cuestión de tiempo hasta que vinieran a tirarme comida encima. No, porque te pasás ahí sentado en una silla y me tiraban comida. Me empezaban a golpear y ahí empecé a responder. Entonces ese personaje se empezó a hacer cada vez más fuerte. Empecé a pelear, a defenderme con golpes. Hasta darme cuenta, de repente me peleaba con más de 4, 5, 6 personas al mismo tiempo. Llegó al punto de que los padres tuvieron una reunión para decidir que a mí no se me podía invitar más a los cumpleaños de 15, porque causaba problemas. Era lo que menos quería, o sea, yo iba porque me obligaban, porque había que ir, odiaba usar mi traje, odiaba esas fiestas. Ver a las mujeres todas vestidas con sus vestidos hermosos y yo estar en algo que no era y vistiéndome como no quería, y entonces la frustración, la bronca y todo fue lo que me armó así de esa forma. ¿Cómo lo manejaste el tema en tu casa? ¿En algún momento vos lo hablaste con tus padres, lo hablaste con, bueno, hoy mencionabas a tu abuela? Era muy difícil porque en realidad en esa época estaba bien que te castigaran en la escuela. De hecho me pasaba mirando el rincón de un aula. Muchas horas de mi vida en la escuela me la pasé o en la dirección o así, en castigos. El castigo favorito que tenía era justamente que me mandaran a la dirección, porque la directora sabía que me gustaba cantar y me hacía cantar. Me decía, bueno, ahora como castigo vas a cantarme unas canciones. Entonces ahí yo cantaba unas canciones y era donde mejor la pasaba, ¿viste? Pero sí, era como que, bueno, si te dicen esto en la escuela, bueno, lo vemos. Y no me creían mucho tampoco, porque había estaba esa cuota de incredulidad. Un niño que te dice, no, porque me pegan, porque me hacen esto, porque me hacen lo otro. ¿Y qué hiciste para que te peguen? Igual mi mamá siempre me creyó, siempre como que fue la que más me apoyó, siempre entendió que había algo diferente y me explicaba eso, ¿no? Dice, bueno, vos sos diferente y lo que a otros niños les pasa es que sienten envidia, me decía. Esa era la explicación de ella. Estoy muy agradecida de ella porque es una mujer muy trabajadora. Es médico hoy en día, se recibió ya de grande, aparte dejó su carrera, se hizo enfermera, dejó su carrera para criarnos a mi hermano y a mí, y después de que ya estuvimos prontos para la vida, como se puede decir, ahí retomó la carrera y se recibió. Y todo lo que hace, lo hace para que tanto mi hermano como yo estemos bien y no nos falte nada. A mi padre le costó siempre un poco más porque él ya tenía otra forma de ser mucho más estricta, más formal, tanto por el tema de su trabajo, y sus amistades, su estilo de vida era como mucho más centrado. Entonces todo lo que era artístico para él no estaba bien. Lo que hacían era corregirme, o sea, me corregían, ¿no? Vos tenías que estar en este camino. Sí. Vos eras varón, a los varones les gustan las mujeres y tenés que ir por acá. Sí. Hay algunas acciones que tienen los padres que puede ser desde el amor, porque acá no juzguemos a los padres, todos crecimos viendo Cris Morena y un modelo recontra binario donde las niñas lloraban y los varones eran los proveedores, jugadores de fútbol, crack. No hay que juzgar eso, estamos en un pleno proceso de deconstrucción. Pero a veces muchos padres lo que les nace hacer es intentar forzar lo opuesto a lo que sienten sus hijos. Es afeminado, fútbol 5. Sospecho que me dicen o le dicen gay, por decir una palabra, en la tele. Puto, podríamos decir, en la escuela o le insultan de determinadas formas, que ese insulto que te dije es poco para todo lo que se dice, ¿no? Refuerzan el modelo de, todo lo que cuento es bastante verídico porque lo vivo en el consultorio, de ir a cazar. Recibí un paciente que sus dibujos en la escuela eran animales muertos y era porque para reforzar la masculinidad había que ir a cazar en semana de turismo y matar animales, porque eso es de varón. Entonces, acá también está en juego revisar las formas de crianza, porque lo que siente un niño lo siente genuino. Entonces se va desarrollando esto de está mal lo que siento. Y ahí ya hay un problema. Si lo que sentís es tu identidad y es desde el amor seguramente, es cómo te ves, cómo te proyectás. Y en el liceo aún es más difícil. Por eso es tan importante que estos abordajes lo hagan especialistas en medicina familiar y comunitaria, dentro de la medicina ahora, porque tienen esa capacidad de hablar con la maestra, con la familia y con la comunidad. Pero en nuestra formación de diversidad sexual no tenemos nada y de salud muy poco. Mayoritariamente es enfermedades que nos enseñan. Entonces tenemos que conjuntar saberes. Alguien tiene que hablar con esa familia, tiene que hablar con la escuela, articular en los lugares. Los niños y niñas pasan muchísimas horas en la escuela
Y ahí hay datos muy importantes. ¿Cómo se llevan con los pares? ¿Hay bullying? ¿Cómo es el vínculo con la autoridad? ¿Sufren en la escuela? ¿Le pegan? ¿Discriminan por su forma de ser? ¿Porque es amanerado? ¿Porque es masculinizada? ¿Y esos datos a ustedes les parece que llegan al consultorio? Pocas veces. El vínculo educación, salud, familia es lo más valioso que me ha dado a mí la carrera. Los datos que tengo de los pacientes los he sacado de ahí. 15 minutos de un consultorio, 4 paredes, poco aporta. ¿Tenés novia? Y qué sé yo, y que esto que el otro, y no. No era tanto por ahí, porque nunca tuve tampoco eso de distinguir, que si me gustaba una nena o me gustaba un varón o me gustaba lo que me gustara. Yo me enamoraba de una persona solamente por la forma de hablar, por lo que demostraba ser como persona, por el intelecto, por si era buena persona, por si le gustaban No te importaba el género. Claro, es el ser lo que me llama la atención. Y a ese adolescente raro o diferente, como se lo hacían notar, también le gustaban cosas adelantadas para su edad. Le llamaba la atención la electrónica y se convirtió en un radioaficionado, pero ese mundo tan novedoso le llevó a pasar por una situación terrible. Es un hermoso hobby ciencia en el cual se hacen experiencias en lo que tiene que ver con transmisiones en el espectro radioeléctrico, desde un jack de radio en un campo con antenas construidas por los mismos radioaficionados. Esa es la experiencia y el conocimiento que te da ese hobby. Te permite lograr comunicaciones cada vez más lejanas o cada vez más complejas. Entonces siempre algo que va avanzando y eso me llamó siempre mucho la atención. Recién a los 11, 12 años pude fabricar medianamente y precariamente una antena con muy pocos recursos y hacer mis primeras transmisiones desde mi casa. Y ahí empecé a conocer gente que se juntaba a determinada hora, ¿sí? en una frecuencia determinada de una banda, conocer de hablar y de conversar simplemente como la gente ahora se conoce por las redes sociales. En una de esas oportunidades fui a conocer a uno de estos radioaficionados y lo conocí, fui varias veces a la casa porque me enseñaba cómo hacer mejores antenas y no, la antena que vos necesitas es esta, te voy a ayudar a subir una antena en tu casa y Más grande. nadie se percataba que esta gente era mucho más grande, que eran personas que estamos hablando de 45, 50, 60 años, gente grande de verdad y que yo era... Tenías 12. Claro. ¿Y qué me pasaba? Que en esa edad tenía rasgos muy femeninos y el pelo ya un poco más largo, me estaba poniendo muy rebelde, no me dejaba cortar el pelo. Y bueno, tuve una mala experiencia con una de estas personas que duró 3 años, un abuso que duró 3 años. Esa fue mi primera experiencia sexual. Eres un niño con una persona de 45 años. Sí. ¿Y tus padres no sabían? No se habían enterado, que mi madre se va a enterar recién ahora. Ella no estaba enterada de esto, nunca le había querido contar. El que sí le conté fue a mi padre, porque él necesitaba entender un poco más de mi vida. Él no tenía muy claro cuáles eran las cosas que me afectaban realmente, por qué me costaba tanto en ciertos ámbitos de la vida, por qué sufría depresión o por qué me pasaban ciertas cosas. Bueno, y le expliqué, esta es la vida que yo tuve, esta es mi vida. Es por esto que me pasa esto y por esto me cuesta tal cosa, por esto sufro ataques de pánico, por eso un montón de cosas. Yo creo que acompañar los procesos de las niñeces y las adolescencias es fundamental. Evitamos muchísimo dolor o consecuencias irreparables como la autoeliminación, el suicidio, teniendo en cuenta todavía los números que hoy urgen en Uruguay de suicidios en adolescentes. Y es una causa muy frecuente. Hay cosas que van muy de la mano con la diversidad sexual. Trastornos de autoeliminación, depresión, ansiedad y autoeliminación. Porque tiene que ver justamente con eso, con una carga de sufrimiento de años desde la niñez. Si nadie te dice está bien lo que sentís, al contrario, está mal. Y el personaje varonil que Joaquín creó para defenderse en el liceo fue el mismo que pudo ponerle fin al abuso sexual del radioaficionado, enfrentándolo y diciéndole que no quería más esa relación. Pero ese personaje era una coraza, lo salvaba, aunque no era quien realmente Joaquín quería ser. ¿Realmente te hizo bien ser esa persona? En parte, no es que me haya hecho bien, pero por lo menos me ayudó a llegar hasta acá, que fue importante. O sea, no sé si hubiera llegado hasta acá si no hubiera estado ese personaje. Tuve algún intento de autoeliminación en el camino, justamente por no poder soportar más el entorno. Mi cuerpo no era lo que yo pensaba que iba a ser, no estaba conforme, no estaba feliz. Y veía a las mujeres y las veía y decía,
¿por qué no fui así? Porque yo tendría que ser así. Y no me refiero a un modelo de mujer, simplemente A lo femenino. a lo femenino, a las características básicas, también las características básicas biológicas de una mujer, ¿no? Luego del liceo, Joaquín se pasó a la UTU para estudiar electrónica, pero dejó en 6º año y como necesitaba trabajar, se puso a buscar empleo. Y allí también sufrió la discriminación cuando quiso entrar en un supermercado. Me acuerdo que Sergio de Recursos Humanos, el que era el director de Recursos Humanos, ¿no? El gerente, me decía, cuando me vio, me decía, así se reía, ¿no? Las manos. Pelito largo, olvídalo. Me dice, caravanas, olvídalo. Y tatuajes, acá, marchaste. Si querés arrancar a trabajar acá, te tenés que cortar el pelo. Yo ya tenía el pelo largo por la cintura. Siempre andaba con maquillaje, caravanas, todo. Y bueno, fue como que tuve que hacer. Pero no dabas a que eras una mujer, eres una onda dark en ese momento. Y claro. Era te vestías de negro. Sí, era la rebeldía. Te delineabas. Sí. Claro, no era que te maquillabas como mujer. No, a veces sí, un poco sí. Un poco sí. Pero claro, nadie pasaba desapercibido. En ese momento quedaba embarazada la mamá de mi hija. Tengo una nena que ya tiene 14 años. Entre una cosa y la otra, y la situación como estaba con mi familia, que las cosas no estaban bien del todo en ese momento, y yo andaba medio que en la calle, y digo, yo me voy a hacer cargo. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Me fui para la casa de esta mujer y me cortó ahí mismo, me hizo una trenza, me cortó el pelo. No me acuerdo de haber llorado más en mi vida por algo que porque me cortaran el pelo. Y me decían, el pelo crece, y nunca más me volví a casar. ¿Y conseguiste ese trabajo? Sí, lo conseguí, es más, estuve 3 meses en ese trabajo. Cuando me fui porque había conseguido algo mejor. Y me acuerdo que Sergio me dijo el día que me voy a ir, me dice, yo no puedo creer, de todas las personas que entraron acá, dice, de la que menos me imaginé que iba a quedar, que ibas a durar tanto, ese eras vos. Te vi llegar con tatuajes, con pelo largo, en caravana, y dije, no va a durar ni 2 días. Si la verdad que me dejaste de cara por todos los que entraron contigo, ya no están más. Otro de sus sueños fue aprender a volar, pero también se le truncó por su aspecto físico. Tomó las primeras clases en la escuela de vuelo Carrasco Flight School, donde lo recibieron bárbaro y pasó todas las pruebas, pero cuando tuvo que sacar la habilitación para volar como alumno en medicina aeronáutica de la Fuerza Aérea, perdió en la parte psicológica, según ella, por prejuicios de la psicóloga. Cuando la veo me dice, no, ya empiezan, pandemia con el tapaboca, tenía un cráneo en el tapaboca, yo qué sé, me dice, no, me impresiona, eso no te puedo ni mirar a la cara, no te puedo ver a la cara. Dice, ay no, sacátelo porque le digo, ¿usted quiere que yo me saque el tapaboca? No estamos en pandemia y se supone que no, dátelo vuelta igual, del otro lado es negro, dátelo vuelta. Le digo, ¿no es un poco antihigiénico que lo dé vuelta? Sí, tenés razón, bueno, está, no sé qué. Le digo, hago lo que usted me diga, si quiere me lo saco y ya está. No, que no sé cuándo. Bueno, y me dice, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuando le conté que hacía locución, que hacía tatuajes, que era profe de surf en ese momento también. Digo, ¿y cuál es tu trabajo? No tengo un solo trabajo, tengo muchos ingresos, pero hago muchas cosas. ¿No tenés un trabajo formal? Digo, tengo una empresa, o sea, para hacer lo que hago tengo que hacer mis aportes. Y me decía, no, pero no tenés un trabajo estable. Y que sí, ¿cómo que no? Y se enojaron, entonces, me dijeron como que no podían creer cómo habían dejado llegar a una persona así hasta ahí, que no entendían cómo había llegado hasta ahí. Yo les decía, y lo hice estudiando, sacando muy buenas notas. ¿No? Represento todo lo que la sociedad no quiere que esté. Soy el ejemplo de mala presencia. Desde 2011, Andrea se dedica a hacer tatuajes. Su primera máquina de tatuar casera la hizo cuando tenía 12 años y siempre tatuó como hobby. No cobraba, pero con el paso de los años se fue profesionalizando y logró vivir de eso, aunque antes trabajó en otras cosas. Estaba trabajando en una empresa muy grande, la de que mide rating televisivo. Era técnico de laboratorio. Desarrollaba manuales, programaba. Hacía un montón de cosas ahí. Estuve como 2 años trabajando ahí. De ahí me fui a tatuar directamente. Cuando dejé ese trabajo dije, me voy a dedicar solamente a tatuar. Era 2011. Porque claro, yo ya tatuaba y cobraba y todo, pero en horarios en contra de... Casi no dormía. Tenía a veces... Claro, los tatuajes que estaba haciendo eran cada vez más complejos. Me llevaban cada vez más tiempo. Pero
pero su gran pasión siempre ha sido la música. De hecho, Andrea toca varios instrumentos, compone, canta y ha tenido varias bandas de rock. La última banda que tuve se disolvió después de cuando empezó la pandemia. El último show en el que estuvimos creo que fue compitiendo para la Wacken Open Air, para ir a Alemania. ¿Qué instrumentos tocas? Bajo eléctrico. Pasa que también mi bajo fue un instrumento que me marcó mucho porque lo supe modificar. Le saqué todos los trastes y lo dejé como un contrabajo. Y este es el bajo de la anécdota. Acá está de nuevo, lo recuperé. Tocaba ya un poco de lo que era la guitarra española, guitarra eléctrica. Mi abuela había sido profesora de piano, así que algo me había enseñado. Tenía un piano en la casa donde yo tocaba cuando era niña y algo de piano toco también. Ahora estaba empezando con un poquito de violín y de armónica. Toco la batería, que tomé clases también de batería, y canto, tomé clases de canto con un tenor muy bueno, Alberto Fernández del Sodre, que me enseñó la técnica con la cual pude desarrollarme realmente y a partir de eso poder cantar cosas que nunca me imaginé poder cantar. Pero claro, es algo que todavía estoy aprendiendo a manejarme porque es una voz masculina. Tengo un registro de tenor y con la imagen es muy raro de ver y de escuchar al mismo tiempo. Lo veo. Y esta es solo la primera parte, ¿no?, de la conversión de Andrea. Por eso yo decía que estaba seguro y apostaba a que aún los más reaccionarios, los que estén en contra de los transexuales y sostengan que es una enfermedad y que son anormales, bueno, puedan abrir la cabeza o quizás abrir el corazón, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Más allá de las ideas que vos puedas tener y que pueden ser válidas o legítimas, yo creo que después de compartir ese dolor, ese sufrimiento, ¿no?, toda esa peripecia vital, digo, no hay forma de no llegar a la conclusión de que ¿cuál es el problema? ¿Por qué no aceptarla, no? ¿Por qué no dejarla ser feliz si no le hace mal a nadie? Y ni que hablar el Turco Márquez, ¿no? Un tipo excelente, si nos está viendo le mando un saludo. Creo que un profesional, ¿no?, también sea tan delicado, ¿no?, tan humano, ¿no?, y la forma en que comunica su experiencia y su aprendizaje, es el número uno en Uruguay en la materia, termina de cerrar un mensaje que nos hace bien a todos. Bueno, yo en primer lugar le quiero dar las gracias a Andrea por abrirme las puertas de su casa, por contarme su historia, que no es fácil abrirse y contar en televisión, ¿no?, a una persona que ni siquiera conoce, y hablarle a las mismas personas que Nacho decía, ¿no? El odio y la discriminación no llegan a ningún lado, no hacia los trans, hacia el gordo, el flaco, lo que sea, el rico, el pobre, sí, claro, el colegio, eso no llega a ningún lado. Y a mí me preocupa un poco también en los niños con el tema del bullying, el tema de los adultos y de la casa. Porque muchas veces un niño de 5, 6, 7, 8 años, cuando encuentra una diferencia en un compañero, en una compañera, eso muchas veces viene de la casa también. Entonces sí, los adultos tenemos que ser muy responsables en qué le inculcamos a nuestros hijos cuando ven a uno que se viste distinto, sí, y ni siquiera hablando tampoco de lo sexual, ¿no? Sí. O no le gusta el fútbol y le gusta salir no sé, a jugar a otra cosa. Bueno, vamos justamente a explicar cosas teóricas para primero entender de qué estamos hablando y después, bueno, cuando vean la segunda parte de la entrevista de Patricia a Andrea, si les pareció fuerte esto, bueno, no saben lo que viene a continuación. Acá estamos viendo un dibujo que nos puede servir para ilustrar precisamente las distintas categorías. Por ejemplo, obviamente que por un lado está el sexo biológico, ¿no? Puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser también intersexual. O sea, hay personas que comparten genitalmente características de ambos sexos. Obviamente que eso está identificado
en esa zona, el sexo biológico, ¿no? Claro, en la zona genital. El dibujo es muy gráfico, ¿no? Los intersexuales no es nada despreciable, es entre un 1 y 2% de la población mundial, ¿sí? Lo que se recomienda es no hacer procedimientos invasivos con estos bebés que nacen intersexuales, salvo que haya un mal funcionamiento o una gravedad por la cual se debería realizar la operación, ¿sí? Pero lo que nos decía Márquez era que antes se operaban y no los dejaban ni siquiera elegir y después tenían consecuencias muy graves. En esto que tiene que ver con el sexo, que ya viene en la biología. Claro, claro, los genitales que tenés y demás. Ahora, después está la identidad de género, que eso es lo que vos te sentís. Andrea se siente mujer en un cuerpo de hombre, por eso la identidad de género está asociada, obviamente, al cerebro, ¿no? Sí, la identidad de género puede ser masculino, femenino, ambos o ninguno, ¿sí? Es un proceso muy propio de la persona que se da durante el desarrollo, el crecimiento, ¿sí? Y lo que se intenta hace años, que ya se intenta, es despatologizarlo a esto, ¿no? No es el médico el que dice usted, yo lo diagnostico que es trans, no. Esto es algo propio de las personas y de cada uno que transita por ver qué identidad de género es la que lo representa. Claro, y no se ve como una patología. Claro. ¿No? Y también lo que tenemos es que se ha roto el binarismo, ¿no? Hombre-mujer. Nosotros hemos hecho a lo largo de Santo y Seña varios informes y bueno, y en el medio de hombres, mujeres, hay gente que no se identifica con ninguno. Sí, transgénero, cisgénero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, después está quién te atrae a vos, ¿no? La orientación sexual. Puede ser homosexual, puede ser heterosexual. Volveme al dibujo, por favor, porque ahí, claro, la orientación sexual tiene que ser en el corazón, ¿no? ¿Quién te atrae? Puede ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual o heterosexual. Sí, esto tiene que ver pura y exclusivamente con la sexualidad y el sentimiento, ¿no? Esto de quién te atrae. Y es distinto a, por ejemplo, cuando Márquez me comentaba, el doctor Márquez me decía, a veces pasa que te viene una madre y te dice, tengo mi hijo de 5 años y es gay, pero ¿cómo sabes? Si está tan asociado a la sexualidad y todo, ¿cómo? No, es que juega con muñecas. Y bueno, puede ser gay o no. Eso tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la sexualidad y con el sentimiento. Pero no solamente, antes se hablaba mucho de con quién se acuesta la persona. No tiene que ver con quién se acuesta la persona, porque, por ejemplo, puede haber un caso de una trabajadora sexual que en su trabajo se acuesta con hombres, porque es lo que puede realizar, y en su vida íntima puede ser lesbiana y tener una pareja mujer. Claro. Y eso no la hace heterosexual por un rato y lesbiana. No, en realidad tiene que ver con lo que la atrae en su intimidad. Está claro. Y después tenemos lo que es la expresión de género, ¿no? Es decir, cómo se expresa hacia el exterior. Puede ser una expresión femenina, masculina o andrógina. ¿Bien? Sí, acá hay que tener mucho cuidado y ahí es cuando viene la parte de la discriminación, ¿no? Nosotros tenemos como estereotipos muy marcados. Las mujeres son esto y los hombres son esto otro. La mujer es modelo, linda, alta, ¿no? El hombre es el musculoso, con barba, rudo. Entonces, lo que me explicaba Márquez es que muchas veces hay mujeres trans o varones trans que son lo que sienten ser y en el mejor de los casos lo que pueden ser. Y eso es lo importante. Muchas veces no pueden ser todavía lo que desean, porque ya sea los tratamientos, el dinero. Entonces, ahí es cuando hay que tener respeto y decir, no son lo que nosotros pensamos que va a ser mirándolo por la calle, y es cuando a cada uno le tiene que importar un corno, pasa por uno mismo. Exacto. Vamos a venir con el avance de lo que va a haber en el segundo tramo de este informe, de cómo esa conversión de Andrea, por un lado sí le dio paz, ¿no? Por ser quien siente que es, ¿no? Una mujer, ¿no? Pero a su vez volver a sufrir la discriminación de la sociedad de la peor manera. Pero bueno, la sorpresa es que Andrea está esta noche con nosotros. Les pido un aplauso para ella. Gracias por haber venido, querida. Y ella nos va a contar cómo ha transitado esta conversión a su manera. My way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I shall leave on every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each added course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Bueno, y siguen llegando los mensajes. Andrea, mirá lo que generás, ¿eh? No te quedes solo con lo malo que la sociedad te da. Mirá, qué valentía este informe, por favor, espectacular. Estamos lejísimos en políticas para ayudarlos. Que pase su teléfono, quiero que ella me haga un tatú de mis nietos, te dice una abuela. Besote. Es más, si querés lo podés decir ahora. ¿Querés pasar tu teléfono? Sí, por supuesto. 098-077-476. 077-476. 098-077-476. Tiene redes sociales también donde tatúa, ¿no? Ah, claro. Está. ¿Cómo te ven en redes sociales? ¿Cómo te Instagram? ¿Cómo te buscan en Me Instagram? encontrás por tatu.piria. Tatu.piria. Claro, porque vos vivís en Piriápolis, seguro. Ya lo vamos a ver. Patricia, te dicen a vos, me emocionó escuchar cantar a Andrea. La puta madre, qué sociedad de mierda vivimos, cuánto caretaje. Saludos de Marcelo y mío siempre así con los informes. Siempre adelante con los informes, te dice. Sí, bueno, gracias. y ahora, ¿qué es lo que vamos a compartir? Bueno, ahora vamos a compartir justamente cuando Andrea decide ser feliz y salir de todo ese calvario que vivía. Pero la felicidad no era tan fácil, ¿verdad? No era, claro, no era tan fácil. O sea, ¿vos ahora te sentís mejor que antes? Sí, muchísimo mejor, pero conmigo. Claro. El entorno se puso más hostil. El tema es con ellos, con nosotros. Vamos a hacernos Sí. cargo también, ¿no? Con nosotros. Vean esto y a ver si el corazón le gana al cerebro, porque todo se siente. Hace un año que Andrea comenzó su transformación, pero como vimos, en la adolescencia creó un personaje recio para poder sobrellevar la discriminación y el maltrato. Contame un poco de Joaquín, la persona que era, ¿no? Motoquero, rock heavy, da como eso varonil, ¿no? Y del, no sé, del macho, de ser superior, de la fuerza, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, era una cosa así. Ese personaje lo creé como para cubrirme, en realidad, al principio, de un montón de agresiones y empezó a formarse como un ser duro y violento que era muy difícil de pasar. Si vos pasabas esa primera impresión, después ya como que entraba más en confianza y me empezaba a mostrar un poco más. Andrea no recuerda el momento exacto en que el año pasado decidió ser quien es hoy, pero lo que sí sabe es que fue una decisión que le costó años después de haber sufrido demasiado. Fue una lucha, no fue un momento en el que lo decidí, sino que fue algo que me ganó. Y fue el año pasado. Sentí que ya no lo soportaba más, que tenía que expresar por qué me seguía frustrando después de tantos años, después de toda la vida, de estar con ese... imaginándome que era otra cosa. Incluso hasta en la intimidad, probándome ropa y viéndome a ver si realmente
Y pensaba, ¿no? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Que voy a salir como un travesti? ¿Voy a salir vestida de mujer y me van a seguir viendo como un hombre y tengo barba? Y un montón de cosas que pensaba, ¿pero esto es realmente lo que me está pasando a mí? ¿Tengo que vivir esto en serio? O sea, ¿por qué me pasa esto? O sea, en realidad lo que siento es que soy una mujer atrapada en la piel de un hombre. Ya me han dicho tantas veces, no, ¿por qué tomas una decisión que vos tomás? No, si supieras que no lo decido, y si pudiera decidirlo realmente, decidiría que no me pasara nada de esto. Sería mucho más fácil. No tendría todos estos problemas. Capaz que no sería tan especial, pero no tendría todos estos problemas que tengo, ¿no? Voy a tener que hacer algo o aguantármelo toda la vida, y voy a estar pasándola mal toda la vida conmigo, mirándome, no queriéndome ver un espejo, de llegar al punto de... Ahora los tengo, vos veis, tengo espejos en la casa. Yo los tapaba. Les ponía frazadas o toallas arriba para no verme. No me quería ver, no me podía ver, no soportaba verme en fotos. Andrea había leído bastante sobre el cambio de sexo y decidida mandó un mail al hospital de clínicas para averiguar sobre la cirugía, pero nunca imaginó que el proceso iba a ser tan lento y difícil. Me dicen que primero tengo que ir al Samboa a pedir por una hormonización y estar un tiempo con eso. Digo, bueno, ok, me voy al Samboa y ahí me encuentro con que se ríen de mí en la cara y me dicen, y ahora ya se desarmó todo. Y dice, ahora vas a tener que buscar por ahí. ¿Vos de dónde sos? ¿De Maldonado? Ah, no. Dice, vas a tener que ir por ahí a buscar. Bueno, en un ideal las personas deberían poder atender su identidad, su orientación sexual, atender desde el mejor punto de vista, ¿no? Poder ser acompañadas por un equipo de salud cerca de donde viven, ¿no? Porque claramente los servicios especializados, muy focales, pierden algo muy valioso que es la cercanía, ¿no? Yo te contaba que hay personas que viajan desde Artigas para atenderse conmigo en Barros Blancos. Viajan toda la noche y caminan kilómetros y llegan a Barros Blancos. Y así pasa con muchas otras zonas del país. Es que son muy pocos los centros de salud que dan atención y seguimiento a la población trans. Pero como el padre de Andrea es médico, gracias a eso consiguió atenderse en una policlínica de la Ciudad Vieja. Ahí fue donde tuve la primera vez en que una persona me dijo por mi nombre de ahora. O sea, cuando le comento a la doctora lo que me había pasado, fue un antes y un después. Porque fue, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Y me siento así, y me dice, no, dice, muchacha, pero ¿cómo es que te gusta que te llamen? Andrea. Y me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, y me empezó a dar todas las indicaciones. Ahí fue donde me contactó con la endocrinóloga de allí mismo. La forma de tratarme fue totalmente lo opuesto a la forma de tratar de esta doctora. ¿Cómo te trataba? De varón, pero despectivamente. Porque vos te dedicas a la prostitución. No. Porque tú sos gay. No. Bueno, está, no sé qué, y me decía por mi nombre. De cédula en ese momento. ¿De varón? Sí. Y ahí fue cuando yo le dije, no, tal nombre. No, mirá, vos tenés el nombre así en tu documento y así es como te llamás, y esto, hasta que no lo cambies, no va a ser diferente. Yo que transito por muchas instituciones, veo consecuencias de la no formación de los médicos en llamar a las personas como nos identifican, e instituciones que claramente no cumplen la ley trans, y te diría más allá de la ley trans, no cumplen ni con la empatía mínima. Hoy por hoy hay solo una institución a nivel mutual que cumple cabalmente con la ley trans. Todo el resto o no la cumplen o la cumplen parcialmente. ¿Por qué es importante que esto progrese? Porque hay gente que se la está pasando muy mal y no lo pueden controlar, porque no es algo que vos puedas decir, puedo esperar un tiempo más. No, tu mente te está todo el tiempo presionando. Ya aguantaste 33 años en este cuerpo, de esta manera, todo el tiempo imaginándote cómo sería, deseando que hubiera sido diferente. Si una persona tiene que viajar kilómetros para poder ir a una policlínica, yo no la juzgo. Cruzan la frontera, muchas de ellas, y se hormonizan clandestinamente. Eso es daño renal, hepático, muerte. Si no tiene un servicio accesible, las personas, por poco dinero, se inyectan clandestinamente silicona industrial, que tiene consecuencias gravísimas para la salud. Aceite de avión, cera de auto, todo eso que trae a los días
CTI, sepsis, infección generalizada y muerte. Y en caso de que esa persona se salve, a los años eso migra y va a vivir en situación de discapacidad. Ahí me fui a hacer los estudios que me faltaban y ahí fue donde me pude encontrar, fui a preguntar con una endocrinóloga que me vio y me dijo: no, yo no entiendo nada de esto. No, aparte si te agarro yo, te voy a derivar con alguien más porque ya tengo otra persona que también con lo mismo y no sé qué hacer con esa persona, la voy a derivar a otro lado porque no entiendo nada de esto. Ok, le digo, bien, gracias. Cuando empezó todo este desarrollo del abordaje a la diversidad sexual, que en Uruguay empezó hace aproximadamente 10 años, generamos un servicio para eso, me fui a estudiar afuera para generarlo, pensaba en Uruguay debe ser difícil, porque en otros países ya estaban dando y no me parecía tan difícil. Y me di cuenta que lo fuerte que era que no solo discriminaban a las personas que atendían el servicio, sino, por ejemplo, yo tenía el apodo del médico de los putos. Y así las personas que trabajaban conmigo. Fui a pedir fecha para otra. Porque necesitaba ver a quién le iba a pedir, habían dos. Y bueno, me tocó con otra que tampoco era muy amable, que digamos. Le gustaba dejarme pegada delante de todo el mundo en el pasillo. ¿Qué le cuesta a una persona, tenga o no tenga cambio de identidad en el documento, llamar a la persona por cómo se identifica? Yo en la consulta le pregunto algo a mis pacientes siempre: ¿cómo es tu nombre? Y me preguntan, ¿el de la cédula o el que me identifico? Y le contesto, el real. Y quedan, el de la cédula. No, el real es el que vos sentís, porque el objetivo del nombre es que te identifique. ¿Te identifica ese nombre? Bueno, nombre real, tal. Porque en el poder de las palabras hay mucho. No solo está la falta de profesionalismo y de empatía de los médicos, sino que además las personas trans no encuentran cómo acceder a los tratamientos. Por eso deciden hacer kilómetros para venir hasta acá, a Barros Blancos, y ser atendidas por el doctor Márquez. Yo trabajo como médico de familia y comunitario en un servicio en Barros Blancos. Es una policlínica, un barrio muy humilde, tiene muy poca conectividad para salir de allí y para entrar. Y cuando venció mi cargo docente en el Zamboa, varias de esas personas me siguieron hasta allí. El asunto es que el acceso a ese lugar es muy difícil y caminan muchos kilómetros para poder llegar allí. Nosotros entendemos que las personas no tienen que seguir aumentando su vulnerabilidad. Hicimos una nota formal, hicimos una propuesta y tenemos el compromiso de palabra explícito de las autoridades de que van a mejorar la accesibilidad de las personas trans y que no tengan que ir hasta allí. Lo que me parece es que claramente esto no puede ser persona dependiente. Necesitamos más personas formadas. Hoy no hay para esto. tantos médicos formados en el tema. Somos muy pocos. Yo me formé en el exterior, mi compañero que quedó en el Zamboa se formó cuando me estaba yendo yo y allí en transcurso y con los pacientes, porque muchos de nosotros nos formamos con los pacientes, hay un saber muy importante. La gran mayoría de las personas trans no solo no son comprendidas por los médicos, sino que también son expulsadas de todas las áreas de la sociedad. Si empezamos a ver el número de expulsiones que existen dentro de la diversidad sexual en general y particularmente las personas trans, es la expulsión del sistema familiar, la expulsión del sistema educativo, la expulsión del sistema laboral y la expulsión comunitaria y social. Nosotros tenemos una cultura de enseñar a nuestros hijos a odiar, a discriminar, a hacer daño, y a que eso está bien. Entonces muchas veces eso se transita en solitario. Por suerte cada vez tienen más red de pares y se sostienen. Pero claramente la expulsión es una de las consecuencias de ese odio. Y como te digo, lo viví en la escuela, lo viví en el jardín, lo viví en el liceo, en muchos ámbitos de la vida, de ir caminando por la calle y de gente que te agrede por gusto. Se acerca nada más que para agredir. Y Andrea, que ya había vivido toda su infancia y adolescencia sufriendo, una vez que decidió ser feliz siendo quien ella realmente quería, terminó pasándola aún peor. Siempre me dijeron, mirá que te van a discriminar. Y yo decía, ¿más? ¿Qué más me pueden discriminar? Con todo lo que ya viví, ¿qué me importa? Dije,
no pasa nada, está todo bien, pero no, te encontrás con que se complica bastante más. En el supermercado hay lugares que me tratan tan mal que ya no puedo ir a comprar. No sé si te tratan mal a propósito para que no vayas más, pero realmente es un destrato, es un trato también muy ordinario. Me ha pasado en las estaciones de servicio acá. Hay una estación que me tratan espectacular, todos los funcionarios de estación me tratan espectacular, pero por alguna razón tengo que ir a la otra estación y ya sé que me tengo que encontrar con algún ordinario. Es como que te babosean, ¿viste? Ese baboseo de... ¿Qué vas a cargar, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me cargaría, por favor, tanto de súper? Dale, amigo, no sé qué. Te lavo los vidrios. Primero, ¿por qué me tenés que tratar así? Es decir, discúlpame, pero no, amigo no. En todo caso, amiga, pero no soy tu amiga tampoco. Buenas tardes, ¿qué le sirvo? ¿Qué le puedo ayudar? Que no sé cuál es la manera, cuál es el speech que tienen, pero usalo. Porque me estás ofendiendo, me estás tratando mal. No es como tratás a tus clientes normalmente. Hace una semana, 2 semanas, fui con mi abuela y con mi mamá en un viaje familiar a Punta del Diablo a pasar un fin de semana, y cuando quise bajar a caminar por la playa, ni siquiera me había puesto algo que fuera, ¿no? No me voy a vestir tampoco como no puedo. Obviamente tengo cosas que esconder para salir, es una cuestión social bastante complicada, pero los insultos, los comentarios, ¿por qué no puedo disfrutar de escuchar el mar, de que las personas que están en sus conversaciones sigan en sus conversaciones? Como la mayoría de las personas que pasean por la orilla, no se puede andar por la calle paseando, ni siquiera con mi abuela, una señora mayor, que da un pasito atrás del otro, de una manera que me lleva 10 años pasar por delante de un grupo que me está diciendo cosas. Y que ella, además, con la edad que tiene que estar escuchando eso. Y que mi madre la esté pasando mal, contestándoles, no tiene sentido ya. Y estás diciendo que es 2023, ¿no? O me pasa que quiero subir al cerro y hay un jugador de fútbol famoso con un grupo de otros 7 hombres que empiezan a hacer comentarios de las cosas que me van a hacer en el camino y que me van a agredir y que se van a abusar de mí sexualmente y que no, fíjate, porque con esa barba te raspa todos los que te dije, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo subir en paz al cerro si no estoy buscando nada raro? Solamente hacer ejercicio. Me gusta el deporte. Pero además de los agravios en público, una de las cosas que más le indignó fue cuando hace unos meses intentó alquilar una casa cerca de donde vive hoy, en Piriápolis. Hablamos con mi mamá, que es la que tiene la garantía del alquiler. Se vino de Montevideo para ver la casa, habíamos coordinado, estaba todo bien, estaba todo en regla, estaba todo legal. El señor que nos mostró la casa, un amor. Todo perfecto, me trató divino. Justo estaba el dueño haciendo unas reparaciones en la cochera. Y me queda mirando el hombre, ¿viste? Y claro, con mi mamá y qué sé yo, nos acercamos a presentarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi madre se presenta, Lucía, no sé qué. Yo me presento, ¿qué tal? Andrea. Pero el hombre no quería que nos acercáramos. Además, él no se presentó, no dijo su nombre, no nada, ni buenas tardes. Como... ¿Y quién es que va a vivir acá? No, dice mi madre, es para ella. Ah, es él. Y dice, no, ella. Yo estaba de vestido incluso, o sea, no era como que maquillaje, vestido, todo. Y me mira arriba abajo y me dice, no, tú sabes que ya la tengo alquilada a un amigo, y ahí empecé a inventar y qué sé yo, que la tenía alquilada. El señor que nos había mostrado, con el que habíamos hablado, dice, no, pero ¿cómo? Tú no me dijiste nada de esto. La hice venir a la mujer de Montevideo para que viera a la casa y qué sé yo. Ah, bueno, sí, perdón, no, lo que pasa que... No, yo ya arreglé con otra persona. Y después al tiempo que viene mi madre de nuevo, ve la casa vacía, le digo, no, si está mintiendo este hombre. Es tiene un problema conmigo personal, o sea, me vio y algo no le gustó. Y tan agobiante se vuelve la discriminación que en varias oportunidades Andrea intentó quitarse la vida. Es lo que digo a veces, yo no quiero vivir más así. Justamente, la última vez que tuve un intento de autoeliminación fue en esta misma casa. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué viven tan poco las personas trans? ¿Por qué las personas de la diversidad sexual tienen tantos problemas de salud? Varones gays, mujeres lesbianas, tantos problemas de salud. Claramente hay una respuesta. Después vienen las biológicas, que son importantes también y podemos charlarlas. Pero es el odio y la discriminación. Trae depresión, trae no sentirse aceptado, trae transitar en solitario todo el sistema educativo,
trae querer quitarte la vida. No solo querer, autoeliminarte. ¿Qué me pasaba? Que no tenía alguien que me hablara, no tenía una persona acá, vivo sola. Entonces era muy difícil, porque una cosa es que por teléfono te diga una amiga, un familiar, vos podés comunicarte conmigo cuando quieras, que yo siempre estoy, podés estar, o sea, me llamás y está todo bien, antes de hacer una locura. Pero en el momento que te sentís mal, que la depresión te tiene al límite, y que ya no te importa nada, decís, ya está, no hay nadie alrededor para frenarte. Sos vos con la situación. ¿Qué responsabilidad tenemos, el mundo de los adultos, de aceptar para que las personas se puedan desarrollar y ser felices? No es mucho más que eso. Y hay muchas cosas que podemos hacer desde el mundo de los adultos, de la medicina y de los equipos de salud, ni que hablar. Pero desde el mundo de los adultos muchísimo más. Odiar menos por lo pronto. Tenía una psicóloga ahí que me había visto hasta diciembre y después de diciembre no la pude ver más. Se fue de licencia, pedí fecha y después no pude verla más. Como te digo, es ineficiente, es irregular, no, es inexistente. No tengo, yo hace 4 meses ya que no tengo a mi psicóloga. ¿Qué cosas hacía Joaquín que vos te gustaría hoy hacerlas si no podés? Exactamente lo mismo que hacía, que iba a surfar, que salía a patinar sin ningún problema, que iba a ver, yo qué sé, los escenarios, el tema de ir a tocar, de conocerme con otra gente, de compartir y hacer intercambios, y bueno, vamos a hacer una fecha acá, allá, que Argentina, que esto, que el otro. Todo eso me motivaba pila para armar o programar de repente o producir espectáculos más interesantes. Y como todo eso que me apasionaba se fue cortando, o se cortó, mejor dicho, de golpe, desde que empecé con todo esto, porque es la gente de cada lugar en el que estaba, y en el momento que les empiezo a contar, se empiezan a abrir. O sea, primero me dicen que está todo bien, que le dé para adelante, que bueno, que si soy feliz, está todo bien. Y después empiezan a tener actitudes como más esquivas y los terminás invitando 50 millones de veces a las mismas cosas que hacías antes. Che, vamos a buscar la bola. ¿Les parece si salimos temprano? Y, vos sabés que no puedo, que no sé qué. Bueno, está, hablas con uno, con otro, con todo el grupo y ninguno puede. Te fuiste igual y te los encontrás a todos juntos ahí en ese mismo lugar, donde no podían. Y si, ¿por qué cuál es el motivo de todo? ¿Que es conmigo el problema? ¿Pasó algo? ¿No me quieren decir? Les da vergüenza decirme, si los encuentro de repente sueltos por la calle, algunos me saludan y otros no. Y algunos me saludan ahora de lejos, pasan de lejos, ya no se acercan a saludar. No, ya no me invitaron más a nada, ni a tomar un mate. Qué divina historia, gracias Patricia, gracias Andrea por esto y yo creo que después de conocer la conversión de Andrea, dice, ¿quién es el que tiene problema, no? ¿Andrea es el que tiene problema? Pues el problema lo tienen todos los que discriminan, que se basan en etiquetas, en todas las teorías que quieras, pero no terminan viendo a la persona. Yo creo que lo bueno de este informe es el aporte de trascender los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Y empatizar con el ser humano que lo único que quiere es ser feliz. Entonces, puede ser que nos gane nuestras convicciones, nuestra religión, nuestro deber ser. Eso es más importante que matar socialmente e incluso literalmente a otro, porque estamos hablando de alguien que varias veces intentó suicidarse, ¿no? Y sabemos que muchos transexuales, lo decía el doctor Márquez, terminan matándose por culpa de todos nosotros que no los dejamos ser. Ojalá que esto sirva para mover un poco
esas cabezas. Sí, la verdad que es increíble que en 2023 esto siga pasando. A veces uno dice, una vez más hay que hacer un informe de estos, no cambiamos, no avanzamos. En Uruguay, Bueno, ¿no? Porque sí, en sí, otras partes del mundo sin duda. evolucionaron. En 2016, yo hice un informe en 2016 donde hablábamos sobre ser homosexual en Uruguay en ese momento. Y me acuerdo, una entrevistada me dijo, y creo que me lo acuerdo hasta el día de hoy, me dijo, ¿pero qué le importa al otro lo que pasa en una cama de 2x2 adentro de 4 paredes con una puerta cerrada? Me acuerdo. ¿Qué, si vos te estás trabajando, qué importa con quién sos feliz en la intimidad? Eso es en la intimidad. Lo que pasa acá, Andrea desafía porque públicamente su imagen genera cortocircuito. El problema no es de Andrea, el problema es el de que le genera cortocircuito. Claro. ¿Pero qué le cambia? Bueno, Nada. obviamente le cambia y lo desafía. Y para muchos es muy difícil, ¿no? Modificar esos puntos de vista. Pero que, de nuevo, que pongan el corazón por delante, que piensen si es su hijo, aunque aún para muchos padres es difícil. También, ¿no? Pero vamos a pasar a un tema clave que es la atención en salud y las carencias que hay. Como vimos, hay una sola mutualista, según decía el doctor Márquez, que brinda un servicio integral para el acompañamiento de las personas trans, más allá de la ley votada, ¿no?, hace años. Y luego en Barros Blancos está esa policlínica del equipo del Turco Márquez. Sí, nosotros fuimos hasta esa policlínica en Barros Blancos, está ubicada dentro de un asentamiento y la verdad que no es muy accesible porque el ómnibus te deja en la ruta y tenés que hacer kilómetros para volar. No hay un ómnibus que entre al barrio, como quien dice. Entonces, obviamente que no es accesible. Además es la policlínica del barrio y obviamente que allí llegan baleados, controles de embarazo, controles del niño, Perdón, embarazada. Cuando fuiste a hacer el copete ahí, te dijeron, vení a las 2 de la tarde, no venga más tarde porque se complica el ambiente. Bueno, había, no sabemos qué, que podía ser, sí, no es un... Obviamente que como en muchos barrios puede pasar que se complique la cosa, pero a lo que voy es que obviamente no solamente está todo lo que pasa en el barrio, sino que también muchas mujeres trans y varones trans que llegan hasta Barros Blancos porque es el único lugar en donde encuentran no una atención, que encuentran a Márquez. Y yo acá me saco el sombrero y quiero agradecerle su trabajo, porque yo creo que no es solamente que él sepa y estudió, porque él en su momento no sabía nada. Pero él lo que hizo fue escuchar y tener empatía. Y yo creo que muchas de las personas trans lo que buscaban era eso, alguien que las escuchara, que las guiara en esto. Entonces, nada, creo que es por eso. Hablando de la atención en salud, recién decíamos que Márquez señalaba que solo en una mutualista se cumple con la verdadera atención integral, y es el CASMU, ¿no?, según dice él. Y vimos lo que fue para Andrea transitar por varios profesionales que no la atendían, o que la destrataban, o que la llamaban por el nombre del documento, ¿no? Sí, que hoy el documento de Andrea, ella hizo ahora el cambio de identidad y lo tiene, pero cuando recién arrancó tenía su nombre anterior. Bueno, hoy ni en el sector público ni en el sector privado se cumplen con todas las prestaciones. ¿Cuáles son estas prestaciones? Es un equipo multidisciplinario que atienda el cambio de la voz, ¿sí?, hormonización, cirugía, salud mental durante todo el tratamiento y coordinación con centros educativos, abordaje familiar. Pero, ¿qué es lo que me explicaba Márquez? Pasa que algunas mutualistas, algunos hospitales lo que tienen es estas cosas segmentadas. Por ejemplo, te damos hormonización, pero no hay salud mental, o hay salud mental, pero no hay hormonización. Entonces, claro, no hay ninguna que... o sea, solamente el CASMU y la Policlínica de Barros Blancos es que hace esta tarea integral. Bueno, la salud mental es un gran tema, más allá de personas transexuales, ¿no? La atención... Bueno, Andrea contaba, 4 meses hace, ¿no?, que no tiene terapia. Si vos querés una terapia cuesta una plata, ¿no? Y para atenderte por tu mutualista, y bueno, es muy complicado tener una consistencia si tenés una sesión cada 4 meses, no hay que explicarlo, ¿no? Claro, si bien obviamente que para todos nos pasa que sobre todo en el sector público es muy difícil acceder, estas personas, la gran mayoría, tienen unas historias de vida muy heavy, ¿no? O sea, transitan muchas cosas desde que puede haber un intento de autoeliminación o bueno, todo vinculado a la discriminación y el odio. Claro. Entonces ahí es cuando la terapia tiene que ser fundamental para acompañar este proceso de una vida que viene, incluso la expulsión de los centros de estudio y algunos que los, digo, no fue el caso de Andrea, pero hay gente que las expulsan a los 11, 12, 13, 14 años del núcleo familiar y quedan en situación de calle, ¿no? Sí.
Y bueno, termina ejerciendo la prostitución, por ejemplo, ¿no? Como modo de vida, ¿no? Pero hablemos de algo porque hoy nos referimos a la ley trans, ¿no? Pero es una ley que, como vimos, no tiene una aplicación completa. ¿Se acuerdan que ahí se estipula, por ejemplo, la hormonización, la cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Pero acá hay algunos aspectos que vale la pena aclarar, porque recuerdo en su momento cuando se debatía, decía, no, pero a un niño le van a hacer estas cosas. ¿Cuál es la posta y qué es lo que te explicaba el doctor Márquez? Bueno, es un mito, fue algo que se generó. A los niños no se los opera ni se los hormoniza. Es más, él me dijo que no se les ni con consentimiento ni sin consentimiento, porque hablaban de que sin consentimiento de los padres. No se operan. Y él me decía que es anatómicamente imposible. Se empieza a hormonizar y a transitar el camino hacia la cirugía de cambio de sexo, en el caso que quieran, porque la gran mayoría no quieren realizarse la operación, si quieren hormonizarse y hacer todas las etapas anteriores, pero no la cirugía, cuando se llama lo que es una autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que la persona es llegada a la adolescencia, se pueda decir 16, 17, 18 años tal vez, claro, que asume las consecuencias de sus actos, que sabe lo que va a hacer, que es irreversible, pero ahí, a esa edad recién empieza a transitarlo. Y todo eso evaluándose, obviamente, por un equipo multidisciplinario. Lleva un tiempo, sí. Y en cuanto a las etapas y los tratamientos, en el caso de las mujeres trans, estamos hablando de uno que nació genitalmente como hombre, pero se siente mujer, como es el caso de Andrea. Existe la modificación de la voz, la hormonización, la cirugía de neovulva y la cirugía de implantes mamarios, por supuesto, ¿no? Sí, para los varones trans se realiza también la modificación de voz, la hormonización, lo que llaman masculinización de tórax, que es la mastectomía, claro, ¿no? O sea, hasta hablamos del varón trans, que su sexo biológico es mujer, ¿sí? Y también la cirugía para sacar el útero y los anexos, y lo que todavía no se realiza en Uruguay es la cirugía de neopene, la construcción del pene. Hay experiencias muy exitosas, según Márquez, en Argentina, en Brasil y en Chile, pero aún acá no. Es lo único que estaría faltando en Uruguay, que igualmente dice que si bien en leyes y todo está muy avanzado, por más que no se aplique en todas las mutualistas ni en todos los hospitales, se tiene casi el abanico entero de lo que se llama adecuación corporal. Bien. Solamente faltaría esa cirugía. Sobre la cirugía de cambio de sexo, también hay que relativizarlo. Eso es algo que Márquez lo explicaba, un tipo que estuvo viajando por el mundo y estudiando, ¿no? La mayor parte de los trans no quieren operarse los genitales, ¿verdad? Sí, la gran mayoría porque disfrutan de sus genitales, otros porque trabajan con sus genitales y no les queda otra. También es una población que está expulsada de lo laboral, trabajan, ¿no? ejerciendo la y prostitución. La gran mayoría ejercen la prostitución porque es el único que no. Andrea tuvo la suerte de no tener que ejercer la prostitución y poder trabajar, y ella igualmente quiere hacerse el cambio de género, de la cirugía. Actualmente en varios países la medicina transgénero, como se le llama, es una especialidad de la carrera. Y es muy importante que el equipo que atiende a estas personas esté formado no solamente en la materia, sino lo que decíamos, que sea multidisciplinario, porque obvio que esto tiene que ver con médicos, pero también tiene que ver con lo psicológico. Y el éxito o el fracaso de las cirugías depende mucho de eso, ¿no? Los países que tienen los peores resultados, o sea, gente que se arrepiente de haberse operado, son los que justamente no tienen un equipo y un protocolo y van directo a la cirugía. Por eso es importante, ¿no? Para una decisión tan drástica y muchas veces irreversible, y bueno, hacer un abordaje multidisciplinario. Justamente por eso es muy importante acompañar a la persona, y existe un protocolo de abordaje en etapas. Si podemos ver ahora un recuadro, es sistemático, tiene controles, y esto es lo que está bueno. En realidad se realizó por Márquez en 2015 y fue editado. Lo usan en varias partes del mundo, ¿sí? Lo utilizan. Entonces, lo que vemos aquí es que tenemos 4 etapas, ¿no? De análisis, todo lo que los consentimientos informados. Todo esto lleva el primer mes de este tratamiento. Luego de que empieza el seguimiento, empieza la hormonización. Recién aquí. Todo tiene que estar evaluado por salud mental, y ahí son 3 meses de hormonización, 6 meses para hacer más exámenes, y al año recién es que se prepara para la cirugía. No es que uno dice me quiero operar y va, entra y la cirugía se la hace. Claro. Después hay otro tema que alertamos ahí, ¿no? Al no existir una buena cobertura, los riesgos que existen. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, si yo no tengo acceso y me pongo silicona industrial, ¿no? Ponerse productos que son tóxicos, cera de auto, inclusive, ¿no? Y eso
genera serios perjuicios e incluso el riesgo de muerte. Sí, y muchos irreversibles. Márquez me contaba algunos casos que es tremendo, porque una vez dice, ¿no? Con la plata de mis impuestos no, me decía él, ¿no? Que una vez le dijo una señora. Me lo escribió uno recién también, sí. Y él lo que decía, lo que le sale al Estado una persona que termina en un CTI, que termina suicidándose, es mucho más caro, y los años potenciales de que se pierden de trabajo de esa persona también es mucho más caro. Pero me contaba una anécdota de esto de ponerse, yo al principio uno dice silicona industrial, sí, la silicona que usamos para pegar el vidrio en el baño, porque yo no quería saber qué era. Digo, es realmente la silicona que usan en un baño, un sanitario. Se la ponen en el cuerpo. Se la ponen en el cuerpo, puede ser puede ser en las mamas, puede ser en la cola, en la cara. Y hay una persona, por ejemplo, que años después se le fue toda al pie, o sea, la tenía en los glúteos y no se podía calzar ni caminar. Con esto es tremendo. Y bueno, es lo que desaconseja, es eso, el mercado. Al día de hoy hay un mercado negro de venta de hormonas en la frontera y en las ferias. Y además también venden productos de uso veterinario, que dice que son irreversibles los daños. Terrible. Para terminar, es casualidad, pero justamente el tema de las operaciones de cambio de sexo se puso en el tapete a raíz de unas declaraciones de Romina Celeste, ¿no? Ya saben, militante del Partido Nacional, transexual ella. ¿Por qué? Porque tuiteó lo siguiente: Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, no quiere firmar los papeles para que se realicen las cirugías de reasignación de sexo este año. Los colectivos de la comunidad LGBT están solo para hacerles los mandados al Frente Amplio, después que los usaron y demoraron más de 15 años para sacar la ley trans, que está de pinta. ¿Por qué no se cumple? Está llena de vacíos legales. Gracias por confiar, ¿no? ¿Qué pudiste averiguar a este respecto? Bueno, nosotros hablamos con Álvaro Villar, que es el director del Hospital de Clínicas, quien a la prensa había negado dijo, es absurdo, ¿no? La acusación. Lo que sabemos al día de hoy es que sí, durante la pandemia estuvieron postergadas, ¿no? Sí, como y tantas. Tiene que ver, claro, como tantas, pero lo que me decían es que hoy no hay nadie que esté esperando y no se lo haya operado, ¿sí? Después, otra cosa importante es que hay un tema de tiempo y quirófano, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las operaciones oncológicas tienen prioridad. Obvio. Entonces, pero no se relega solamente las de cambio de sexo. Capaz que se relega la de rodilla, todas las operaciones que no corre riesgo la vida de la persona, se han postergado. Claro. Pero otra cosa que me explicó, y lo corroboré con Márquez, es que no es el equipo de Clínicas el que decide si la persona se puede operar o no. Tiene que pasar por todo este procedimiento antes de etapas, que demora un año, para que después esté autorizada para ser operada, y allí es que se le da fecha. Pero al día de hoy hay una que está por tener fecha, es uno de los casos que planteaba Romina, que está por tener fecha, pero se estaban terminando de cerrar algunos pasos de justamente estas etapas. Bueno, dentro de los mensajes que estamos recibiendo, me está escribiendo un seguidor de este programa, que es Richard Millán, seguramente muchos lo recuerdan, en el gobierno del Frente Amplio. Me dice, el tema es muy interesante, gracias. Yo cuando estuve en ACE apoyé mucho al Turco Márquez, y me manda saludos. Pero tenemos una buena noticia hablando de ACE y de las personas transexuales, ¿no? Sí, justamente la buena noticia es que hablamos con ACE y ahora las personas trans no van a tener que venirse de todos lados del país para llegar a Barros Blancos únicamente, porque seguramente alguno quiera seguir yendo, sino que se va a abrir otro servicio en el Pereira Rosell, que para las personas que vienen y se bajan en Tres Cruces es mucho más accesible, claro, por favor. Y no tienen que viajar. Y lo que nos dijeron es que es muy probable que cuente con el trabajo del doctor Márquez y empieza a instrumentarse la semana que viene. Bueno, yo no sé si es casualidad, pero estoy seguro que el programa y Patricia y Andrea tuvieron que ver en que esto se acelerara. Así que bueno, nos alegramos muchísimo de esto para la mejor calidad de atención a las personas transexuales. Gracias, Patricia, gracias, Andrea, que va a cantar, obvio. Me están pidiendo que la contrate. Que contrate a Andrea.